Hola, buenas, soy David Ortega y aquí traigo un vídeo más esta semanita que, bueno, he decidido hacer una serie de vídeos de tutoriales sobre programas, ya sean online o digamos de instalación, de modelado 3D, ya que hay gente que me está preguntando que qué programa recomiendo para el tema del modelado de 3D, ya sea Tinkercad, Fusion 360, SolidWorks, Blender. La verdad es que a día de hoy hay muchísimos software. Por este motivo pues he decidido hacer una serie de vídeos y esta semanita pues vamos a empezar por el primero, que es realmente fácil de usar, está orientado a niños y a principiantes y a novatos que digamos se meten en este mundillo del modelado 3D y de impresoras 3D. Este software se llama Tinkercad y lo bueno es que es online, 100% online, gratuito. Así que nada, si tú también quieres aprender sobre modelado 3D, qué programas usar y cómo usarlos, pues ya sabéis, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar un software que, como digo, pues es gratis y muy fácil de usar, que seguramente te va a gustar. Así que nada, pues dicho esto, dentro vídeo. Y ya sabéis que antes de comenzar, pues un like, un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad seguirme en Instagram, que es @dorku, y además uniros a mi grupo público de Telegram, que está todo en la descripción de este vídeo. Y sobre todo hago hincapié en que os suscribáis porque más del 90% que ve mis vídeos no están suscritos, así que simplemente de verdad es una acción muy simple, que es darle al botón de suscribirse. No os cuesta nada y a mí de verdad me ayudáis un montón. Así que ahora sí que sí, dicho esto, pues vamos a pasar al software de laminado llamado Tinkercad, que como digo pues es gratuito y 100% online, ¿vale? Es vía web, así que seguramente os va a funcionar en vuestro ordenador, ya sea más bueno, más viejo, más antiguo, con más RAM, con menos RAM. Es un programita muy simple, pero que nos va a ayudar mucho a introducirnos en este mundillo del modelado 3D. Para tener acceso al programa, pues simplemente tendríamos que buscar Tinkercad en Google y ya estáis viendo que aquí la primera opción es tinkercad.com, así que simplemente tendríamos que entrar, registraros. El sistema de registro no lo voy a hacer porque realmente es simple, os podéis registrar con una cuenta de Google o con el típico email y una contraseña, ¿vale? O sea, eso no lo voy a hacer porque es realmente sencillo. Vamos a pasar directamente pues a la interfaz del software. Perfecto, y una vez que ya habéis entrado con vuestra cuenta, ya sea de Gmail, Yahoo, pues la que sea, y vuestra contraseña, pues la primera ventana va a ser esta. Va a ser aquí vuestro usuario, las diferentes opciones, y ya aquí yo seguramente esto lo veáis digamos tapado porque son diseños que tengo ya creados de forma digamos creados por mí, y simplemente pues para crear un nuevo diseño tendríamos que dar a la opción de crear un diseño, y ya una vez que se ha cargado pues la ventana, pues esta sería nuestro plano de trabajo, y aquí vamos a tener que hacer pues todo nuestro diseño para luego posteriormente poderlo exportar en formato .stl para que para eso luego meterlo en algún programa de laminado, ya sea Cura o Simplify 3D u otro que uséis, para que lo podamos imprimir con nuestra impresora 3D. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, y la primera opción que yo siempre recomiendo es cambiar el nombre de nuestro archivo, que por defecto genera unos nombres pues un poco extraños, y para cambiar de nombre pues tan solamente tendríamos que darle al nombre y poner pues por ejemplo prueba YouTube o vídeo YouTube o vuestro archivo, lo que queráis. Damos al intro y ya tendríamos nuestro nombre del proyecto cambiado. Perfecto, y ahora en esta zona de aquí de la izquierda pues vemos un cubo con las diferentes digamos vistas. Tenemos la vista frontal, la vista superior, la vista derecha, vista detrás y vista digamos inferior. Ahora, si queremos volver a la vista por defecto, pues simplemente tendríamos que dar pues al botón de vista de inicio y automáticamente se nos va a poner por defecto pues esta vista. Estas vistas también las podemos cambiar con el ratón, y simplemente pues tendríamos que dejar pulsado el botón derecho del ratón y así poderlo cambiar a nuestro gusto. Además también podemos modificar el zoom con la ruleta del ratón. Podemos hacer zoom y podemos quitar zoom. Perfecto, que estas opciones también las tenemos aquí. Podemos ampliar, podemos también digamos quitar el zoom, y este botoncito es para cambiar a vista de plano, que esta vista realmente no la suelo usar porque como estoy viendo parece como que se deforma un poco, pero es el tipo de vista, y yo siempre recomiendo usar la vista en perspectiva, que va a ser mucho más fácil trabajar con ella.
Perfecto, pues sabiendo esto vamos a volver otra vez a la vista de inicio, y lo bueno de este programita es que ya por defecto pues trae ciertas formas básicas, como estáis viendo aquí, con la que podemos trabajar sin ningún problema. Por ejemplo, el tema del cubo, pues si queremos trabajar con el cubo y el cilindro, pues simplemente tendríamos que pinchar sobre el cubo. Y una vez que tenemos pues el cubo en nuestra base de trabajo, nuestro área de trabajo, pues nos salen diferentes puntos con diferentes colores, diferentes formas, y básicamente esto es pues para poder modificar el tamaño de este cubo. Por ejemplo, si pinchamos aquí, pues nos está diciendo que este cubo mide 20 por 20. Ojo, siempre el programa pues ahora mismo está trabajando en milímetros, así que son 20 milímetros por 20 milímetros. Pero imaginaos que queréis hacer un cubo de 50 por 50 milímetros, que serían 5 centímetros, pues simplemente tenemos que pinchar aquí sobre este 20, poner 50, damos al intro y lógicamente pues también pinchar en este 20 y poner también 50. Así tendríamos un cubo de 50 por 50, y para modificar la altura pues tendríamos que pinchar en este cuadradito y poner también 50. Así tendríamos un cubo perfecto de 50 por 50 por 50 de alto. Aparte de poder modificar el tamaño con estos números de aquí, también lo podemos modificar pues si pinchamos en los diferentes cuadrados. Por ejemplo, si pinchamos en este, pues vamos a modificar el tamaño en esta dirección, y si pinchamos en este, pues lo vamos a modificar en esta otra dirección. Además, si pinchamos también en la altura, pues la podemos modificar en altura. Además, si pinchamos en cualquiera de las esquinas, pues vamos a poder modificar el tamaño pues tanto de un lado como de otro. Y muy importante es, si pulsamos la tecla Shift de nuestro teclado, pues se nos va a hacer las proporciones exactas en los dos planos, tanto en X como en Y. Además, este programa también nos permite modificar el ángulo, ¿vale? Que simplemente tendríamos que pinchar en estos, en estas flechas de forma circular para modificar el ángulo en esta dirección, y en esta otra pues para modificar esta otra dirección. Así podemos rotar nuestra figura pues como nosotros queramos. Ahora bien, imaginar que en vez de trabajar con un cubo queréis trabajar con un cilindro, pues al igual que antes pincharíamos sobre el cilindro y lo arrastraríamos a nuestro plano de trabajo. Y para poder trabajar con este cilindro, pues yo lo voy a hacer un poquito más grande, usando cualquiera de las esquinas y pulsando el Shift para que las proporciones se mantengan. Perfecto. Como estáis viendo, pues no es un cilindro exacto, sino que va como estáis viendo aquí, como con diferentes lados. Y esto es porque luego cada figura se puede modificar en este sentido, ¿vale? Se puede modificar tanto hacerle una pequeña curva en la parte superior y en la parte inferior, y ponerle más lados para que sea pues más, más cilindro como tal. Para ello simplemente tenemos que pinchar en la figura, y como estáis viendo, pues aquí en este caso tenemos tres opciones, que es lado, bevel y segmentos. Perfecto. Ahora mismo está puesto en 20 lados, pero si esto lo aumentamos, como estáis viendo, pues si aumentamos esto, pues nuestro cilindro se va a hacer pues más, más circular, más bonito, más como tiene que ser, ¿no? Que al fin y al cabo pues un cilindro sin lados. El bevel es para hacer, pues la parte superior e inferior en forma de, un poquito de cuña, ¿no? Que de hecho, fijaos que esto lo podríamos utilizar pues para hacer, por ejemplo, una cabeza de un Playmobil, ¿no? Que yo creo que básicamente pues tiene este tipo de formas, las cabezas de los Playmobil. Y además, si modificamos los segmentos, pues nos va a permitir modificar este ángulo que hemos creado aquí, y ponerlo pues un poquito más curvo para que quede así pues más bonito. De hecho, esto se podría utilizar perfectamente para un jarrón, y si lo pasa que claro, para hacer un jarrón o un vaso tendría que ser hueco, ¿no? Pues perfecto, lo que podemos hacer es, como estáis viendo aquí, también tenemos un cubo con rayas y un cilindro. Esto significa que son figuras huecas que sirven pues para hacer huecas a otras. Pero otra opción que podemos hacer es, seleccionando esta que ya tenemos aquí, dar a este botón que significa duplicar y repetir. Así, de esta forma, aunque no estamos viendo, pero porque se han duplicado, tenemos dos formas. Perfecto. Y ahora esta forma, si la queremos hacer hueca, pues simplemente tendríamos que dar a esta opción y se nos va a hacer hueco. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es,
Si esta, por ejemplo, si esta figura mide 56 por 56, pues esta la vamos a hacer de 50 por 50. Perfecto, ya yo esta que ya tengo hueca, lo que quiero hacer es introducirla en esta para hacer esta hueca y así convertir esto pues en un vaso o en un jarrón. Perfecto, pues para hacer esto lo primero que voy a hacer es ampliar un poco la altura para luego poderla ver, que simplemente es, ya sabéis, pinchando sobre este botón, haciéndolo así hacia arriba. Y ahora para que, digamos, seleccionar las dos, pues podemos hacer con el botón izquierdo y seleccionar, digamos, las dos figuras, o también se puede hacer con el botón Shift pulsado. Pincharíamos, dejaríamos el Shift pulsado, pincharíamos en esta con el botón izquierdo del ratón y luego acto seguido pues sobre la otra figura con el Shift, como digo, pues pulsado, y así tendríamos las dos figuras seleccionadas. Perfecto, y ahora con las dos figuras seleccionadas vamos a dar a este botón de aquí que pone alinear, para alinear y así digamos dejar la pieza hueca dentro de la pieza sólida para después hacer el vaciado. Así que con las dos piezas seleccionadas y el botón este pulsado de alinear, vemos que nos salen un montón de puntos. Perfecto, esto simplemente para hacer la alineación, así que vamos a hacer la alineación en los diferentes planos para que nuestra figura pues quede totalmente centrada en el centro. Como estáis viendo, pues ya estaría centrada, lo único que se nos ha quedado la pieza sólida pues un poco levantada, cosa que no queremos porque si no sería hueco para las dos partes. Así que nada, esto tiene fácil solución, simplemente es pinchar la pieza sólida, la de color naranja, y bajar esto pues hasta nuestro plano de trabajo y listo, ya tendríamos pues las dos piezas digamos totalmente centradas. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las dos piezas de nuevo y darle a este otro botón que es el de agrupar. Esto lo que nos va a hacer es, en vez de tener dos formas como tenemos ahora, que una forma es la pieza hueca y otra es la pieza sólida, pues vamos a disponer solamente de una pieza totalmente sólida. Así que seleccionamos las dos piezas, damos al botón de agrupar y como estáis viendo pues ya tenemos nuestra pieza hecha. Bueno, de hecho, fijaos que ha quedado un poquito más baja la hueca y se nos ha hecho un hueco por abajo, así que entonces para solucionar esto lo que podemos hacer es al botón de aquí que es el deshacer o control Z. Perfecto. Otra vez daríamos a control Z para, digamos, desagrupar, y lo que simplemente vamos a hacer es, efectivamente, esta va a ser, todo lo que vamos a hacer es subir esta pues unos 2 milímetros, ya estoy viendo aquí 2 milímetros, y esta la vamos a bajar totalmente pues a nuestro plano de trabajo. Vamos a bajarla un poquito más, ya estaría tocando nuestro plano. Y ahora sí que sí, haríamos el mismo proceso de seleccionar ambos objetos y dar al botón de agrupar. Y ahora ya sí que sí, pues tendríamos esta forma creada que se podría decir que hemos creado, pues yo que sé, pues puede ser perfectamente un vaso, un florero, ¿verdad? Y la verdad es que queda pues con un diseño pues bastante bonito y original. Ahora imaginar que queréis trabajar, por ejemplo, pues con el cono que tenemos aquí. Así que haríamos lo mismo, pinchar el cono y mandarlo a nuestro área de trabajo. Lo único, lo voy a hacer un poquito más grande y vamos a, digamos, hacer la prueba del duplicado. Perfecto. Para duplicar las piezas ya sabéis que podéis hacer control C o control V, ya tendríamos las dos piezas creadas, o pinchar sobre la pieza que queremos duplicar y darle aquí sobre duplicar y repetir. Esto lo que nos va a hacer es básicamente pues nos va a crear la figura exactamente en la misma posición que tenemos la original. Ahora imaginaos que queremos hacer esta, ahora imaginaos que queremos digamos poner esta pieza sobre esta pero invertida hacia abajo. Pues tendríamos varias opciones. La complicada sería pinchar sobre esta y sobre este botoncito pues cambiar el ángulo y digamos pues hacer ahora mismo, tendríamos que hacer la misma opción de antes de alinear los objetos, por lo que pincharíamos en las dos formas que queremos alinear, damos al botón de alinear en este otro ángulo, así tendríamos ya pues nuestras piezas alineadas. Pero como estáis viendo, creo que se ve bien aquí, esta no la hemos volteado de forma correcta, sino que se ha quedado un poco torcida, ya que trabajar con esta herramienta de aquí pues es un poco complicada, ya que a veces no nos permite modificar el ángulo exactamente como nosotros queremos. Entonces yo para hacer estos cambios también se puede utilizar, y de hecho recomiendo utilizar la herramienta que tenemos aquí, que es la de simetría. Por lo que podemos hacer es seleccionar la figura que queremos hacer la simetría, damos a la opción de
duplicar y repetir, pinchamos sobre una de ellas y luego posteriormente darle al botón de simetría. Así, de esta forma nos va a permitir modificar en qué ángulo queremos modificar, o mejor dicho, en qué plano. Pues yo quiero modificar en este plano, por lo que aquí se nos va a quedar perfectamente con el ángulo que queremos. Y si ahora lo queremos subir un poquito, pues ya tendríamos pues nuestras figuras totalmente duplicadas y de una forma simétrica pues perfecta. Si no tenemos que estar jugando con este tipo de ángulo que, como digo, pues tiene sus limitaciones. Además, este programa también nos permite, pues como ya he dicho al principio, trabajar pues, por ejemplo con esferas, con techos, con conos que ya hemos visto, con techo curvo, con texto. Lo bueno del texto es que simplemente arrastramos el texto y aquí nos podemos modificar. Por ejemplo, podemos poner nuestro texto que queramos. Por ejemplo, David. Vamos a poner la D mayúscula. David. Y el tema de fuentes pues ya tiene, la verdad es que está bastante limitado, ya que no tiene muchos tipos de fuentes. De hecho tiene solamente estas 4 fuentes y la verdad es que en este sentido pues está bastante limitado. Y también podríamos trabajar con esta opción de escribe, que esto simplemente nos permite pues dibujar a nosotros. Por ejemplo, imaginaos que queréis hacer pues no sé, por ejemplo, una luna, pero en plan una C un poco así abstracta, con formas y cosas. Vale, vamos a inventarnos esta figura de aquí y esto simplemente lo que nos va a hacer es hacer lo que hemos dibujado pues en formato sólido. Esto pues de momento pues no lo he utilizado, no me ha hecho falta nunca, pero bueno, a lo mejor si se os ocurre alguna forma así un poco abstracta pues lo podréis hacer perfectamente pues con nuestra herramienta. Además también tenemos cuñas, medias esferas, toroides, tubos. Además, si pinchamos sobre esta opción de aquí, también tenemos textos y números. Tenemos pues aquí bastantes opciones. También tenemos caracteres, digamos pues formas ya hechas, formas de huevo, ojos, muñecos, una calabaza. Además también tenemos pues tipos de conectores. La verdad es que bueno, como digo, pues es un software bastante simple, pero que para empezar a tener un poquito de relación con programas de modelado creo que está bastante bien. Además, otra cosa bastante interesante que hay que tener en cuenta es el tema de la rejilla, ¿vale? La rejilla, como estáis viendo aquí, está en 1 milímetro y esto simplemente es porque las figuras también las podemos mover con las flechas del teclado. Y como estoy viendo, si yo muevo aquí, pues se nos está moviendo pues cada cuadradito de estos pues es 1 milímetro. Entonces, como estáis viendo, pues se mueve de milímetro en milímetro. Y esto, si lo queremos hacer un centrado, pues a veces está bastante limitado, ya que mover solamente 1 milímetro pues es a veces complicado. Entonces lo que podemos hacer es bajar esta rejilla y ponerla en 0,1 milímetro. Entonces, si ponemos esto en 0,1 milímetro y movemos la figura con las teclas del teclado, pues como estáis viendo, pues las figuras se mueven pues de una forma pues mucho más pequeña. Y esto básicamente pues es el tema de la rejilla que hay que tener muy en cuenta. Perfecto, y ahora imaginaos que queréis, pues ya exportar pues este vaso o este florero en formato .stl, para poderlo abrir con cura y después laminarlo y así poderlo imprimir. Pues simplemente tendríamos que seleccionar la figura que queremos, ya que si tenemos varias figuras y damos a exportar, se nos va a exportar el diseño completo y yo no quiero eso. Se podría también, pues por ejemplo, eliminar esto, o simplemente si tengo varias formas y quiero solamente exportar una, pues pincharíamos sobre esa figura, daríamos a exportar y como estáis viendo aquí ya nos sale la opción de la forma seleccionada. Entonces aquí simplemente tendríamos que dar en formato .stl y se nos va a generar un archivo .stl con el mismo nombre que le pusimos al principio. Ahora ya este archivo lo podríamos abrir con nuestro programa de laminado, que en mi caso ya sabéis que es Cura, y ya una vez abierto pues ya tendríamos aquí nuestra figura que hemos creado con el Tinkercad. Daríamos a segmentación y ya sabéis, bueno, pues esto lo podríamos guardar en formato .gcode, para que mandarlo a la impresora y que la impresora pues haga el trabajo final, que es el de imprimir, hacer nuestra figura que hemos hecho con nuestro programa de laminado, pues hacerlo ya en
físico. Y nada, pues ese sería el vídeo de Tinkercad, aprendiendo a usar el Tinkercad, que como digo, pues es un software online gratuito que tiene limitaciones, pero creo que para, digamos, empezar y a familiarizarnos con este tipo de programas, pues nos va a venir realmente bien. Lógicamente, pues en un futuro mi intención es hacer otros vídeos de iniciación, pues usando a lo mejor Fusion 360, Blender, SolidWorks o incluso Onshape, que esto también, digamos, gratis y online. Así que nada, ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos, pues déjamelo en los comentarios, y de verdad muchas gracias por llegar hasta aquí. Así que de verdad muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con este emoji para que sepa que has llegado hasta aquí, y de verdad agradezco muchísimo que os suscribáis, ya que más del 90% que ven mis vídeos pues no están suscritos, y de verdad es una acción que es muy fácil de hacer y que me ayudáis muchísimo. Así que de verdad un saludito, un like, un comentario, se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludito, bye bye, hasta luego.